Hace 2 semanas hablamos sobre este maravilloso tema, amados hermanos, de la conquista del pecado, o comenzamos a hablar y dijimos el primer punto, que nuestra meta no es perfección, sino crecer en la gracia. Y es una buena pregunta que podemos hacernos cada uno en esta mañana. ¿Estoy creciendo en gracia? ¿Estoy creciendo en esta maravillosa gracia del Señor? Y en esta mañana vamos a tocar este segundo punto que dice que nuestra meta no es ser esclavos, sino libre. El Señor nos ha llamado a ser libres. Claro que desde siempre han existido y existirán también maestros que distorsionan la verdad o las verdades acerca de la gracia de Dios. Y en este caso enseñando que si usted está bajo la gracia, usted puede vivir como usted quiera vivir, es decir, usted puede vivir en los pecados carnales, que usted de todas maneras está protegido por esa gracia. Hermanos, hay que tener cuidado porque a veces ponen un poco de verdad alrededor de la mentira. Y esto no es más que un engaño que proviene precisamente del mismo Satanás. Es decir, no es bíblico ni proviene de Dios. Y a esto el apóstol Pablo responde diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Algunos han dicho que sí, dicen que sí, y mal usan este siguiente texto que vamos a mencionar, que dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir esto que tiene que abundar el pecado en mi vida, practicarlo mucho, para que entonces de alguna manera se magnifique la gracia en mí. ¿Significa esto que debo dejarme guiar por los deseos carnales para que de alguna manera Dios me ayude con su gracia? Claro que no, mis queridos hermanos. El texto solo muestra que la gracia es más poderosa que cualquier pecado que podamos tener. Hay una respuesta muy simple a lo que leímos acá. El apóstol Pablo simplemente a continuación dice, en ninguna manera. Es decir, esto es un no absoluto. El texto no está diciendo semejante cosa. Dice, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Escucharon eso? Usted tiene que preguntarse, ¿he muerto al pecado? Es decir, si usted está en Jesucristo, si usted tiene vida nueva, usted ha muerto al pecado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo viviremos aún en él? Es decir, practicando el pecado, nada me importa, ¿no? Es importante dejar en claro, amados hermanos, que la santidad no es una alternativa en aquel que está en la gracia de Dios. Además, más bien constituye un nuevo ser, es una nueva persona, una nueva manera de vivir, algo que deseamos por estar en la gracia de Dios. Entonces, sostener esa idea, como dijimos hace 2 semanas, de que usted puede justificar una vida sin la santidad de Dios a través del conformismo, a través de las excusas, de que no somos perfectos, eso es incompatible con la misma obra del Espíritu Santo en el creyente y por ende no tiene fundamento bíblico. Uno de mis versículos favoritos es este. ¿Lo pueden decir ustedes conmigo? ¿Se lo saben de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué sentido estamos muertos nosotros al pecado? No es que no seamos tentados, no es que seamos perfectos, no quiere decir que nunca vamos a tropezar en desobediencia. ¿Qué quiere decir Pablo al decir que los creyentes han muerto
al pecado. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Bueno, esto habla de unión con Cristo primeramente. O sea, todo creyente está unido con Cristo, claro, por medio de la fe, pero miren cómo lo dice la palabra del Señor, utilizando estos mismos, estas mismas expresiones. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte, el pecado ha muerto ahí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la práctica en vida nueva. Ahora, yo quiero que ustedes noten la frase bautizados en Cristo Jesús y bautizados en su muerte. Esto no tiene nada que ver con, bueno, hay una cierta relación o correlación, pero no está hablando aquí del bautismo en agua. El apóstol está utilizando la expresión aquí bautismo de la misma manera que él lo utiliza con los creyentes allí en Corinto, cuando les dice que ellos fueron bautizados, aquellos israelitas fueron bautizados en Moisés. Miren cómo dice la palabra. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Entonces, ¿qué significa este término? ¿Para qué lo está usando el apóstol Pablo? Aquí, hermanos, se utiliza esta palabra para decir que estamos identificados con, ligados a. Es decir, está diciendo aquí en el sentido de que usted está identificado para siempre con Jesucristo, si usted está en Cristo. Miren, como le dice a los hermanos en Gálatas, le dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Usted tiene una nueva vestimenta, usted es un nuevo ser si usted ha sido bautizado en Cristo. Y esta es una idea, hermano, perfecta de unión. Se presenta también en Corintios, en el capítulo 6, dice, quien se une al Señor, ¿es qué? Es uno, es un espíritu con Él. O sea, nuestra unión con Cristo es lo que causa realmente nuestra justificación y luego nuestra santificación. Ahora la pregunta es, ¿está usted unido a Cristo? ¿Está usted en Cristo? Porque, le digo, es imposible leer todo el Nuevo Testamento sin percibir esa reiteración, digamos, constante de parte de los apóstoles, esa expresión, en Cristo o en Cristo Jesús. ¿Está usted en Cristo? No es que usted crea solamente en Cristo, está en Cristo. Esto implica que hemos sido integrados en Él. Y por esta razón es que se nos denomina iglesia, ¿no? Porque se completa el cuerpo, Él es la cabeza. Al estar en Cristo nos convertimos en su cuerpo, y por eso, hermanos, nadie puede estar en Cristo y separado del cuerpo, o sea, de lo que es la iglesia. Y lamentablemente muchas personas hoy en día no tienen serio compromiso con Cristo y por lo tanto no lo tienen con la iglesia local. Y una de las profundas verdades que vemos en esto que acabamos de decir, que sustenta este concepto, es que Él es quien guía nuestra vida. Él guía tu vida. Si usted está en Cristo, Cristo es quien guía tu vida, ¿no? Porque Él es como el pastor y usted es la oveja. Así que, hermanos, el cuerpo, piensa en términos del cuerpo. El cuerpo jamás puede actuar en desconexión a las señales de la cabeza, de lo que manda el cerebro. Es decir, somos partícipes en este sentido, partícipes plenos de todo lo que representa nuestro Señor Jesucristo.
Miren, durante los 3 años de ministerio con los discípulos y los apóstoles en su ministerio terrenal, nunca les habló a ellos para que simplemente se sintieran bien conforme a sus propias espiritualidades. Es decir, todo lo contrario. Les llevó a cuestionar sus conceptos, sus prejuicios, hasta su teología y hasta su visión del mundo o cosmovisión. En 1 Corintios 15, por ejemplo, vemos que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, ¿qué? Serán vivificados. ¿Qué diferencia, verdad? Claro que aquí se describe el estado natural del hombre, o sea, en Adán habla del estado del hombre natural, no regenerado, en esclavitud al pecado. Este es el hombre que no tiene habilidad de relacionarse con Dios, porque está muerto espiritualmente. Y cuando habla de los que están en Cristo es todo lo contrario, todo lo contrario. Usted es libre, tiene una libertad de la tiranía del pecado y por lo tanto usted puede amar a Dios y puede amar a su prójimo y puede obedecer a Dios por esa libertad. Entonces, hermanos, si eso fuera poco, fíjense que el que está en Cristo es partícipe de las bendiciones y de las promesas que Dios tiene para él, y somos objeto del favor de Dios, destinado a una eternidad gloriosa. Y bueno, estas dos verdades yo puedo verlas aquí en este pasaje donde él le habla a los romanos, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y eso significa gloria eterna, bendición para toda la eternidad, ninguna condenación. Pero luego habla de la práctica, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Es como los que practican esto son ejemplos, son evidencia de los que estarán en gloria, porque no han sido justificados por el Señor. Así que nuestra unión con Cristo, hermanos, definitivamente resulta en cambios, aunque no siempre sean los cambios completos de un solo o dramáticos, como algunos dicen, pero sí Dios nos va moldeando con su gracia. Así que usted no puede vivir la vida igual que antes de estar sin Cristo. Ahora, si usted está en Cristo, usted vive diferente. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un nuevo espíritu. ¿Usted sabía esto? Se le ha dado a usted un nuevo espíritu que produce un nuevo andar. Miren, esto ya estaba profetizado desde antes de Cristo. Dice el Señor, os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí está. Un corazón de piedra, un corazón que no late para Dios, no se relaciona con Dios, no siente las cosas de Dios, no las percibe. Ese es el corazón de piedra. Y nos da un corazón de carne, lo que está diciendo es un corazón que circula la vida de Dios. Ese es el cristiano, ese es el convertido, el que ha venido a Cristo de todo corazón. Y vemos cuando también Pedro, el apóstol Pedro, habló de estas cosas. Él dijo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos nos gozamos con las promesas de Dios? Qué buenas son las promesas de Dios, las disfrutamos, las queremos. Pero ¿saben cuál es el propósito de Dios en darle las promesas? No es para que usted simplemente se sienta bien y que esté contento. Miren, dice a continuación, dice, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participante de la naturaleza divina. ¿Escuchó esto? Hay cambio, hay un proceso hacia parecernos más a Dios por medio de Cristo. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, el pecado que hay entre nosotros. No podemos parecernos en nada al mundo. Esto es igual a hablar de santidad, como hablamos hace 2 semanas. Así que el convertido tiene una nueva naturaleza, hermanos, que huye
que rechaza y que se rebela contra todo lo que desagrada a Dios, contra toda corrupción, contra todo pecado. Y si esto le parece poco, vean lo que dice este siguiente pasaje que encontramos acá en Romanos. El apóstol Pablo les dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Entendieron eso? Ya no hay un viejo hombre. ¿Por qué? Porque fue crucificado, está muerto. Dice allí, nuestro viejo hombre fue, término pasado, crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más en la práctica, en la vida, al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Interesante, ¿verdad? Fíjense que aquí es donde entra el reto que vemos en capítulo 6, capítulo 7, entra en ese reto interesante. Y no es que tengamos dos naturalezas, la vieja que lucha contra la nueva, no hay dos naturalezas en el creyente, hay una sola, la nueva naturaleza en Cristo, que se revela contra aquello que desagrada a Dios. Entonces no existe la vieja naturaleza, la que existe es el nuevo hombre que quiere agradar a Dios, que lucha por agradar a Dios y contra todo lo que es pecado. Entonces yo quiero mostrarle un texto que algunos usan, o más bien dicho, mal usan, para contradecir lo que acabamos de enseñar. Por ejemplo, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces dice así: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra carne. Aquí es donde está el problema. Al traducir del griego al idioma, español, al idioma nuestro, esta frase, despojaos del viejo hombre, pues da a entender que sí tenemos dos naturalezas y que usted tiene un mandamiento aquí a tratar de despojarse de ese viejo hombre porque usted lo tiene. Es decir, parece que hay dos naturalezas al leerlo así en la forma que lo leemos. Pero aquí los verbos, hermanos, los verbos griegos son infinitivos, no imperativos. Y vamos a ver cómo esto cambia el asunto, porque podría traducirse en términos pasados: has dejado al viejo hombre que está viciado, como ya leímos, está crucificado, y eres entonces renovado. Ahora, el problema es que en la traducción parece un mandamiento como si usted pudiera o tuviera la habilidad de poder despojarse por usted mismo de esa vieja naturaleza. Sin embargo, aquí se presenta realmente como, según el griego, como una declaración de algo que ya ha ocurrido, y no como un mandamiento. Yo lo quiero demostrar con otro pasaje donde el apóstol usa las mismas palabras, la misma expresión, pero fue traducida de una manera más correcta. Y vamos a mirarlo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Allí lo vemos, la misma expresión, las mismas palabras, pero miren cómo lo dice: no mintáis los unos a los otros. Aquí va: habiéndoos, término pasado, despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con los vicios, como decía el texto que leímos anterior, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Entendieron eso? No podemos estancarnos, estamos para crecer, pero aquí lo que nos dice muy claramente: ya usted no tiene el viejo hombre, quedó en el pasado, usted es un nuevo hombre si está en Cristo. Compórtase como tal, es lo que nos dice la palabra. Entonces tenemos sí una mejor traducción aquí, y lo que significa es que ya fuimos despojados si estamos en Cristo de la vieja naturaleza, y por lo tanto tenemos el poder de Jesucristo para revestirnos
y vivir en la práctica conforme a la imagen de Dios. Y por eso es que podemos decir con el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, el viejo hombre, mas vive Cristo en mí. Y por un lado, hermano, es cierto que somos pecadores, ¿verdad? Ya le dijimos la semana antepasada que el que dice que no peca o no tiene ningún pecado, pues miente o hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque la semilla del pecado está constantemente tratando de germinar dentro de nosotros y hacernos caer y hacernos desobedecer a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos perdamos las bendiciones de Dios. Pero, hay un pero muy bonito aquí. Tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu que puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sepa que algún día esa semilla va a desaparecer por completo, es decir, va a ser quitada cuando salgamos de este cuerpo de muerte. Y entonces estaremos en gloria. Yo siempre digo que nos va a sorprender en gran manera cuando nos veamos sin ningún pecado. Eso es algo que no conocemos, que va a ser maravilloso. Pero sí, allí está la semilla, que de alguna manera trata de tener alguna influencia. Se cuenta que en una familia había muerto el hombre de la casa y ellos tenían la costumbre, como en muchos de nuestros países, de velar al difunto en la casa por varios días, ¿no? Y claro que lo hacían con toda la buena intención, es decir, como un tributo para honrar y a la vez para tratar de unificar a toda la familia en ese tiempo de dolor y fortalecerse unos a otros. Pero el punto que yo estoy tratando de decir con esto es que aquel hombre estaba muerto, estaba allí, muerto totalmente. En cambio, estaba teniendo cierta influencia en aquella familia, en las actividades de aquellas familias y amigos que estaban vivos y que allí se reunían, se congregaban para honrarlo. Y así es el pecado, hermano, está allí en el creyente. Hemos muerto al pecado, pero allí está tratando de tener alguna influencia en nosotros para que desobedezcamos. Así que vivimos en ese mundo, un mundo caído, un mundo infectado por el pecado, en el cual las decisiones de los hombres están desviadas, van en contra de la voluntad de Dios, del carácter santo de Dios. Pero solo aquellos que tienen este nuevo nacimiento son los que luchan contra el pecado, porque desean en sus corazones honrar a Dios y ser santo porque Él es santo. Miren, otro texto que expresa esta lucha la encontramos en Gálatas. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Así que, hermanos, esta es la lucha del que tiene esta nueva naturaleza. No está el viejo y el nuevo hombre juntos ahí. Es el nuevo hombre que lucha contra esa semilla del pecado. Spurgeon tuvo una pregunta bien sencilla, con una respuesta bien sencilla. Él dijo en una ocasión la pregunta: ¿qué hace el pecado si ya no puede reinar sobre el creyente? O sea, si ha muerto en la cruz del Calvario por la obra de Cristo, pues ¿qué hace entonces? Porque allí está. Entonces él mismo responde diciendo: se esconde dentro del alma como un bandido cuyo destierro aún no ha tenido lugar. Así es el pecado, hermano. Como rey reinante ya está muerto. Está muerto para usted y usted para él. Pero como un bandido oculto, allí está, dentro de su alma, tratando de engañarlo y de hacerle caer. Él quiere su antiguo dominio y no puede si estás en Cristo.
Así que podemos verdaderamente decir esta pasaje que dijo Pablo y que es tan mal usado hoy en día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente lo dice para cualquier cosa, pero realmente es para obedecer al Señor, para servir al Señor. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo, no es para yo hacer lo que me dé la gana, es para agradar a Dios, para vivir para la gloria de Dios, para obedecerle y hacer lo que le glorifica a Él y lo que nos edifica a nosotros. Bueno, muchos confunden estos conceptos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, y cuando tengan un tiempo lean el capítulo 7 y 8 de Romanos. Pero miren, este es uno de estos pasajes que la gente confunde. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, dice Pablo, carnal, vendido al pecado. Ay, Dios mío. Algunos leen esto y dicen, ¡ay, mira! El apóstol Pablo era un mal cristiano. Mira, era un hombre perverso. Este hombre no tenía santidad. Dice que estaba vendido al pecado. No. En cambio, lo que está hablando es de que el pecado todavía mora en este cuerpo mortal, ¿no? Y que está buscando esclavizarnos. Él no dice aquí que él está viviendo o vive según los deseos de la carne, sino que la carne está en él, en ese cuerpo mortal, y que se aprovecha de eso para hacernos caer. Ahora bien, note cómo el mismo apóstol habla refiriéndose a la nueva naturaleza, para que vean que no es lo que muchos creen, ¿no? Dice, y los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden agradar a Dios, dice. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes. Cada uno de los creyentes en Cristo no estamos viviendo para servir la carne y según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Si es, dice aquí, aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lo siento mucho, pero dice la palabra que no es de él, no es de él. Es decir, el que tiene el Espíritu de Dios y la nueva naturaleza no puede, por definición, andar siguiendo como si nada los deseos de la carne, porque no da evidencia ninguna de la obra de la gracia en esa vida. Y qué triste, hermanos, que no se dicen estas cosas, quizás lo suficiente en las iglesias de hoy. Es decir, si nosotros le decimos a la gente solamente de que tienen que creer en Cristo, de que tienen que confiar en las promesas de Dios, cosa que es muy importante y es buena, pero dejamos a un lado el llamado a evaluarnos, a vernos cómo estamos delante de Dios, si estamos en la fe, si estamos desviados, pues dejaremos de darle importancia al arrepentimiento, a la consagración, a la comunión con Dios y a la santidad. Así que Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que seamos una iglesia limpia, pura, sin mancha, para que seamos luz y sal en el mundo. Cuando hay suciedad, pues el evangelismo no camina. No puede haber evangelismo poderoso cuando hay suciedad. Hablamos de que queremos ser una iglesia que alumbre como un faro en este lugar. Bueno, tenemos que estar limpios, tenemos que andar en santidad para que el poder de Dios se manifieste en esa obra, mis queridos hermanos, porque si no hay estorbo. El pecado es estorbo en la vida del creyente. Y quiero concluir en esta mañana y decirle que la buena conciencia nos ayuda a ser renovados. Cuando nos vemos tal como la palabra de Dios nos habla y podemos purificar nuestras almas. Y muy importante, cuando rebajamos los estándares de Dios y los acomodamos a nuestros pensamientos, pues lo que hacemos más bien es perder la buena conciencia. Yo quiero terminar realmente dando simplemente un ejemplo. No es que este es el tema, sino que es un simple ejemplo, y quiero darle este ejemplo porque pienso que es uno de esos pecados
que la gente ni se dan cuenta a veces que lo tienen, no lo detectan y no reaccionamos correctamente, y estos son estorbos en la vida del creyente, y es el pecado interno de y su efecto, me refiero a la amargura. Y pueden haber otros, podemos hablar de muchos otros, pero como estamos hablando precisamente de este tema, de conquistar el pecado y de la santidad, quiero dar este solo ejemplo para terminar. Yo creo que es, o quizás sea, el pecado más común que hace infeliz a las personas, pero a la vez el más difícil de detectar, porque es el pecado que tiene más justificación, la gente tiene más razones por el cual decir que están en las condiciones que están. Pero lo que quiero decir es que somos capaces de venir a Dios y pedirle perdón para esos pecados que nosotros categorizamos como pecados grandes, pero no somos capaces de arrepentirnos de la amargura o una actitud de amargura. Y estas cosas, hermanos, son importantes. Por ejemplo, el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinadas circunstancias. Así que usted pierde manera de discernir y entender las cosas. ¿Saben lo que dice la Biblia? Tan simple y llanamente. ¿Qué dice? Quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cualquiera de estos son estorbos en la iglesia, en la vida del creyente, para el evangelismo. La amargura, claro que también va en contra o opuesta a la gratitud. La persona que está llena de gratitud no tiene amargura. Pero miren, otra cosa es que el espíritu amargo contamina a otros. ¿Saben esto, no? Impide que la gracia de Dios traiga bendición a otras personas a través de usted, si usted es una persona amarga. Y esto lo hemos visto a través de los años. Una persona tiene una amargura por un problema y va a otro hermano con ese problema que tuvo con este otro hermano, y esa amargura se la pone, y de pronto vemos que ese hermano no viene a la iglesia. ¿Y qué pasó con ese hermano? Ha sido influenciado por una persona que se fue con una amargura. Y eso es terrible. No podemos obrar en contra de la iglesia y de la obra de Dios. Prefiero irme solo, esconderme si estoy amargado y hablar con Dios, que hacerle un daño a una persona. No. Miren, dice así la palabra del Señor. Antes de así el texto dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, se pierda una bendición, que brotando alguna raíz, por pequeña que sea, de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto es serio, mis queridos hermanos. Dice otro asunto, y el último punto, no el último, me quedan dos más. El espíritu de amargura hace que la persona pierda perspectiva. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el salmista y en Job, en las expresiones que cuando estamos amargados no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Dice el salmista en una ocasión: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. La amargura es como una punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hay falta de discernimiento, mis queridos hermanos, cuando hay amargura. Y miren, Job tuvo un momento también de amargura. Y miren cómo se expresó: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios. Y claro, si va a hablar con amargura, no le puede decir las cosas correctamente, ¿no? No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? ¡Wow!
Bueno, si vamos a detallar todo esto, digo todo lo contrario de lo que Dios es. Aunque Dios es soberano y puede castigar, pero Dios no se deleita ni está buscando favorecer a los impíos por encima de sus hijos. El asunto es que el afán de buscar alivio en la amargura produce exageraciones y generalizaciones. ¿Cuántas veces no has dicho o has oído decir: todo el mundo está contra mí, nadie me quiere, todos los pastores son iguales? Todos los pastores son iguales. Todo el mundo está en contra mía, nunca a mí nadie. Miren, todas esas expresiones pertenecen al léxico, al vocabulario de los amargos, de la amargura. Entonces, tenemos que, cuando decimos, nos vemos diciendo esto, ahí captamos, esto viene de la amargura, tengo que arreglarlo. Y venir delante de Dios. Perdóname, Señor, por esta manera de expresarme, de sentir. Y también, hermanos, el espíritu amargo se disfraza como sabiduría, ¿sabía esto? Y discernimiento. Y Santiago habla de esto, de que es una sabiduría maligna, pero se disfraza de sabiduría y puede venir a un hermano en la iglesia y hablarle con mucho razonamiento y usar la Biblia, pero para hablar mal de otra persona. Miren, la amargura bien puede también atraer a mucha gente, a los seguidores, porque ¿quién no desea oír un chisme candente de otra persona? Miren lo que dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué más? Y diabólica. Y finalmente, el espíritu amargo da lugar al diablo, hermanos. Y solo voy a leer 3 versículos bíblicos seguidos para que vean lo que estamos tratando de decir. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dejamos allí todo el tiempo en nuestro pensamiento, le damos calor, y dormimos con todo eso en la mente, en el corazón, y no nos arreglamos con Dios, o no nos arreglamos con el hermano, o con la esposa, con el esposo. Eso es pecado. Y el diablo está buscando a quién devorar, ¿sí o no? ¿Cuántos lo saben? ¿Son inocentes de eso? ¿Cuántos saben que el diablo anda buscando a quién devorar? Sed sobrios y velad. ¿Por qué tenemos que ser sobrios y velad? Porque vuestro adversario, el diablo, aunque ha sido vencido en la cruz del Calvario, anda, dice la palabra, como león rugiente, alrededor buscando a quién. Y cuando dice a quién se refiere a los cristianos, no al que está perdido, ya se está devorado. ¿A quién de los cristianos puede devorar? Y miren, en 2 de Corintios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Recuerdo una vez, en una ocasión, decirle a un grupo de hermanos, paren esto, porque el diablo le están dando lugar al diablo. Y lo único que había que hacer era callar sin nadie más decir una palabra y dejar que se obrara. Y así mismo sucedió, vino la explosión. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que de verdad existe una obra de Satanás que está haciendo o queriendo hacer mal a la iglesia. Bueno, al final, ¿qué dice la palabra del Señor? Nos dice muy claramente
quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura. Hermanos, ajustemos nuestra conciencia a las enseñanzas bíblicas para que seamos instrumentos de la gracia de Dios y tengamos avivamiento. Que nuestro gran Dios, nuestro Señor, haga arder nuestras almas con santidad, con compasión. Y compasión por el pecador, por testificar de Cristo con amor y también de la obra de Cristo en el Calvario. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.
los niños. Vamos a la clase. Bianca, Bianca. No.